Bienvenidos. Cuando faltan pocas horas para la posesión del nuevo presidente de la República, Iván Duque, nos honra con su presencia en nuestro programa uno de sus invitados internacionales especiales, con gran significado por todo lo que ha representado su lucha, la de su familia y la de su hijo. Me da mucho gusto saludar y me honra mucho saludar a don Leopoldo López Gil esta noche con nosotros. Don Leopoldo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y tan bellas palabras. Hemos sentido desde aquí toda la solidaridad y la hemos expresado por esa lucha valerosísima de ese hombre que se ha atrevido a enfrentar uno que es un régimen perverso y dictatorial y cruel en nuestro vecindario. Toda nuestra solidaridad, don Leopoldo. Muchas gracias. Sí, realmente el entregarse a una justicia que se sabía de antemano que iba a ser muy injusta, fue una decisión muy dura por parte de Leopoldo, pero por otro lado era tal vez el camino más claro para demostrar cuánto se burlaba el gobierno venezolano de nuestras propias leyes, de nuestra propia constitución, de nuestros propios derechos y cómo se maltrataban precisamente el derecho a pensar, el derecho a expresar los pensamientos, como fue el caso de Leopoldo. Leopoldo fue llevado a juicio por sus discursos, no por ninguna acción en especial, por sus discursos. Y mira hoy uno el panorama de Venezuela y es realmente dramático, cómo se destruyó el aparato productivo, cómo se fue empobreciendo el pueblo venezolano, cómo aguanta hambre el pueblo venezolano. Bueno, es algo incomprensible, por decirlo menos, cómo se convierte un país que todavía hoy sigue siendo un país rico, porque todavía hoy tiene las grandes reservas de petróleo que tenía hace 20 años. Todavía hoy sigue siendo el país que tiene más reservas comprobadas para petróleo. Todavía hoy sigue siendo el país que tiene los campos para ser cultivados, para producir alimentos. Tiene las minas para sacar oro. Todavía hoy tiene todo ese potencial que teníamos hace tantos años y que nos hacía un país de ilusión, que recibíamos inmigrantes. Particularmente recibíamos muchísimos colombianos. De hecho, los estimados de colombianos que llegaron entre el año 70 y el año 90 superan los 2 millones, que tuvieron familia, que se crearon allá y que hoy en día pues están lamentablemente muchos de ellos retornando porque ese horizonte que ellos vieron en algún momento se convirtió en una tempestad. Muchos creyeron equivocadamente durante mucho tiempo que el problema de Venezuela era solo de los venezolanos, profundamente nuestro, por lo que dice don Leopoldo, nuestros compatriotas en suelo venezolano y por lo que ha venido ocurriendo, esa diáspora venezolana que tiene hoy tantos venezolanos en Colombia. Los últimos episodios son realmente sorprendentes. Una acusación de Nicolás Maduro diciendo que Juan Manuel Santos trató de matarlo en la parada militar del fin de semana. Sí, eso es un absurdo, sobre todo pensar que poquitas horas después de ese evento, que no se puede llamar nada sino un evento extraño, donde aparentemente explotan unos explosivos que todavía no sabemos ni siquiera qué carga fue, ni cómo fue, que estaban sobrevolando en un dron por encima de lo que podía ser la tribuna presidencial. Pero en poquitas horas ya están acusando al gobierno de Colombia, al presidente Santos y a algunas personas. Eso es falta de seriedad, eso es incluso disminuir lo que si hubiese sido, eso que yo doy por un falso total, pero si hubiese sido cierto, merecía ser tomado muy en serio e investigado antes de producir ninguna declaración por parte del gobierno. Regresemos a Leopoldo López. Aquí lo conocimos como el joven exalcalde de Chacao que levantaba esa voz con tanto coraje. Y ahora, a raíz de la publicación de un libro, digamos, con su linaje, con la historia de la familia, encontramos en Infatigables que la familia López
generación tras generación ha tenido a alguien que ha sido encarcelado, a alguien que ha sido puesto en prisión, a alguien que luchando por la libertad de Venezuela ha sido privado de sus derechos y de su libertad. Este es el Infatigables que tengo en la mano. Así es una familia de gente obstinada por digamos, casi la obligación de luchar por mejorar el país. Esas cárceles, esos exilios, no fueron por eventos deshonestos en ningún momento. Todos fueron por haber participado en la recuperación de las libertades, la recuperación de la democracia o incluso la guerra de independencia. Allí están todos, estamos lamentablemente. Infatigables. Esta carátula con esta foto estremecedora es la de Leopoldo el día que sale de Ramo Verde y le entregan la bandera de Venezuela. Y está circulando otro libro que es un verdadero testimonio de coraje. Leopoldo López, preso pero libre. Aquí está el heroísmo de su hijo y de su hija, don Leopoldo. Sí, es una historia que comienza el primer día de prisión de Leopoldo, cuando nos dejaron visitarlo. No había ni siquiera comenzado la vista para llevarlo a juicio. Y Diana, que es mi hija mayor, le dice: tienes que rellenar página tras página de la memoria de este capítulo de tu historia. No se te olvide escribir. Después de 3 meses de haber llenado varios libros, varios cuadernos, si mal no me equivoco, fueron 3 o 4 cuadernos, donde él ponía, no era un diario, sino eran unas notas con sus experiencias. Le hicieron una requisa injusta y le robaron los policías, los guardias, los cuadernos. Los cuadernos. Digo, lo robaron porque eso, aún siendo preso, era de él. Son derechos que se tienen. Claro. Y el no devolvérselo lo constituyó no en incautar un bien, sino en robar el bien. Claro. Hoy eso desapareció. Pasó un tiempo y Leopoldo estaba desencantado y no quería volver a escribir. Se sentía pues que incluso le habían invadido su ser más íntimo. Y Diana lo volvió a convencer que retomara la pluma, que retomara la historia, y casi un año después, sacando papelitos escondidos, escribiéndole a veces sobre la piel de su hermana. ¿Él escribía sobre la piel de Diana? Sí, porque cuando la requisa de salida de la visita encontraban papeles, cartas. Por ejemplo, mis cartas nunca llegaron a Leopoldo. Las cartas que Leopoldo me escribió nunca las recibí. No sé qué gerifalte lo debe tener, en qué archivo, si es que o probablemente están en La Habana con algún cubano, quién sabe, no sabemos. ¿Cómo está Leopoldo? A Dios gracias, está muy bien, porque de coraje, tiene el mismo coraje, está muy sometido, desde luego, está en una prisión, esta vez la cárcel es su domicilio, muy aislado, no le dejan ver. A veces ni siquiera ha podido ver, desde que está allí, a sus propios abogados, cosas que... una violación de todos los derechos, de todos los principios. De todos los principios. Pero tiene la fortuna de estar con su familia, cosa pues que consideramos todos una bendición. ¿Y cómo está la familia? Lilian, sus 2 hijitos y uno recién nacido prácticamente, sí, su nieto menor, don Leopoldo. Mi nieta menor fue engendrada en la prisión de Ramo Verde, y cosa que era una ilusión que Leopoldo quería. Siempre decía: yo quiero tener una hija. Y yo estuve muchas veces pensando que le iba a poner Libertad de nombre, pero al final cambió de opinión. Pero es libertad de sangre, de la señor. Genética. Sí, señor. Y afortunadamente pues nació una niña muy bella, muy risueña, muy reída, y nos ha llenado de mucha alegría. ¿Para dónde seguirá este proceso de Venezuela, don Leopoldo? Es triste reconocer que los venezolanos estamos sufriendo tanto
pero a todos los niveles. Imagínese usted la gente de la clase media que durante tantos esfuerzos lograron pues que sus hijos fuesen profesionales universitarios y que estaban comenzando carreras, viendo un poquito ya una estabilidad económica. Esos se han tenido que ir porque o bien han cerrado las empresas o bien porque lo que reciben como remuneración es tan insignificante desde el punto de vista de posibilidad de adquisición de bienes que han tenido que salir a ultramar a buscar posibilidades. Pero también podemos pensar en aquellas personas que tenían muy poco, es decir, lo que nosotros siempre hemos considerado pues las clases más necesitadas o más débiles. Esta gente vive hoy solamente de las dádivas que le da el gobierno cuando llegan. Y unos sistemas de salud absolutamente impresentables. Vemos con mucha frecuencia a la gente implorando por una medicina de la que depende salvarse o no, y hemos visto también la forma como ponen toda clase de trabas cuando ustedes, Lilian, su familia, adelantan las misiones humanitarias en el mundo para llevar las medicinas a Venezuela. Parte de las peticiones que hemos hecho durante mucho tiempo, ya podemos hablar de años, es que Venezuela permita la apertura de un camino humanitario, porque los venezolanos y el mundo entero ha sido muy solidario. Yo hace un año estuve aquí en Colombia en eventos que hacíamos los venezolanos en el exilio o los venezolanos en el exterior para recoger medicinas. Y no voy a exagerar, se recogían toneladas de medicinas. En España igual. O sea, yo he participado en eventos que en una tarde se puede recoger hasta una tonelada de medicina. Y muy diversa, por supuesto. Y luego todo un voluntariado organizando estas medicinas, mandándolas a Venezuela, y nos encontramos la ingrata sorpresa que un gobierno que en lugar de abrirle los brazos a este tipo de colaboración, lo que hace es impedir, y lamentablemente aparece también la mano negra de la deshonestidad, a robarse. Para beneficio propio. Porque la corrupción es monumental. Lamentablemente, como en una familia, si el padre de familia es deshonesto, es muy probable que ese ejemplo vaya permeando a todos los hijos. En Venezuela, si los gerifaltes son deshonestos, como lo son evidentemente, lamentablemente, y uno de los problemas que tenemos es que no tenemos un país seguro. Hoy el robar pareciera que es la razón de ser de una sociedad. Es don Leopoldo López Gil, invitado especial a la posesión del presidente Iván Duque mañana, a quien queríamos hoy entrevistar, escuchar, preguntarle por su país y por su hijo, y al mismo tiempo darle un testimonio con nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro cariño por esa lucha valerosísima de su familia, don Leopoldo. Muchas gracias por haber estado aquí. Siempre estarán para ustedes las puertas abiertas. Muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias a Colombia. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.